¿Y si todo lo que crees sobre la iluminación es una trampa del ego? Durante siglos, la palabra iluminación ha estado envuelta en misterio. Nos la han presentado como un estado supremo, casi divino, reservado para unos pocos seres especiales. Una experiencia mística, absoluta, perfecta. Pero, ¿es eso realmente la iluminación? En este video, quiero invitarte a soltar por un momento todo lo que has escuchado, leído o imaginado sobre este concepto, a mirar con ojos nuevos, porque puede que la verdad detrás de la iluminación no sea algo lejano, espectacular ni inalcanzable, sino todo lo contrario. La iluminación no siempre es lo que creemos y muchas veces nuestra idea de ella se convierte en el mayor obstáculo para vivir despiertos aquí y ahora. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Has sentido alguna vez que no estás lo suficientemente evolucionado? ¿Que te falta algo para estar completo? ¿Que necesitas alcanzar un estado más alto para poder descansar en ti mismo? Si es así, no estás solo. La mayoría de nosotros, en el camino espiritual, hemos perseguido algún tipo de meta, un estado ideal, un despertar final que nos salve del sufrimiento. Pero, ¿y si esa búsqueda fuera el problema? Desde la mirada budista y zen, la iluminación no es una medalla, ni una llegada, ni un logro personal. No es un trofeo para el ego espiritual, es más bien una comprensión profunda, silenciosa, humilde, algo que no se puede poseer ni mostrar. Hay un dicho zen que dice, antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la iluminación no nos lleva a un mundo distinto, no elimina la vida ordinaria, no borra nuestras emociones ni nos convierte en seres infalibles, más bien nos devuelve a la vida tal como es, pero con una mirada diferente. El problema es que hemos asociado despertar con perfección, con estar siempre en paz, siempre en equilibrio, siempre en amor, y esa idea es profundamente irreal. Los maestros más sabios, incluso aquellos considerados iluminados, han sentido miedo, enojo, tristeza, han cometido errores, han tenido dudas, porque la iluminación no anula la humanidad, la incluye, la abraza. Entonces, ¿por qué seguimos persiguiendo una versión idealizada? Tal vez porque duele aceptar lo simple, porque nos han enseñado que el valor está en lo extraordinario, no en lo cotidiano, pero desde el corazón del Zen, la iluminación no es un evento extraordinario, es un regreso a lo esencial, a lo que siempre ha estado ahí, pero que no vemos porque estamos demasiado ocupados buscándolo en otra parte. Este video es una invitación a explorar eso juntos, a mirar más allá del brillo de la palabra iluminación, a dejar de buscar luces en el cielo y empezar a ver la luz que hay en lavar un plato, en escuchar con atención, en estar presente. No te prometo respuestas definitivas, ni revelaciones místicas. Te propongo en cambio una mirada más honesta, más libre, más humana, porque tal vez lo que llamamos iluminación no es más que la capacidad de estar totalmente aquí, sin querer escapar. Y si eso es así, entonces la iluminación no está al final del camino, está en cada paso. Vamos a desarmar las ideas, los mitos, las expectativas, vamos a tocar la esencia sin adornos, sin palabras complicadas, solo tú, la vida y este momento. ¿Estás listo para mirar la iluminación no como una meta, sino como una forma de estar? Entonces, respira y empecemos. No hay atajos, pero sí hay claridad. Y esa claridad no se encuentra en libros sagrados ni en técnicas complejas. Está en ti, en este instante, porque el mayor acto de iluminación tal vez sea el de atrevernos a vivir sin escapar, a mirar la vida sin filtros, a estar presentes incluso cuando no hay respuestas, y eso ya es un comienzo. Uno de los mayores obstáculos en el camino espiritual es esta idea de que la iluminación es un estado perfecto, una especie de cima dorada donde ya no hay sufrimiento, ni pensamientos negativos, ni dudas, ni errores. Un punto final, absoluto. Un lugar donde uno finalmente llega y nunca más vuelve a caer. Y esa imagen es profundamente engañosa. Nos hace pensar que si aún sentimos miedo, si aún nos enojamos, si aún tenemos días oscuros, entonces no estamos iluminados, o peor, que hemos fracasado espiritualmente.
pero eso no es así, al menos no desde la visión budista y zen. En esas tradiciones, la iluminación no es un estado fijo, sino un continuo despertar, una forma de ver con más claridad, no de vivir sin sombras. Es un modo de relacionarnos con la vida, no una desconexión de ella. El problema con el mito del estado perfecto es que alimenta la comparación, nos hace mirar a ciertos maestros, gurús o figuras públicas y pensar, ellos sí llegaron, yo no. Nos separa, nos hace sentir insuficientes y crea un ideal que es inalcanzable porque no es real. Muchos maestros zen han sido muy claros al respecto. Algunos incluso han dicho abiertamente que el verdadero despertar incluye aceptar nuestras contradicciones, no eliminarlas, que el Buda no es una figura fuera de ti, sino la capacidad que tienes de despertar, aquí mismo, ahora mismo. El mito del estado perfecto también se disfraza de progreso espiritual, nos hace perseguir experiencias trascendentales, visiones, estados de éxtasis, y cuando esos no aparecen, nos frustramos, o los inventamos, o los forzamos, y en ese proceso nos alejamos más y más de la verdad simple. La iluminación, en su forma más honesta, no te hace invulnerable, te hace más sensible, no te hace intocable, te hace más humano, no te aleja de la vida, te mete más profundamente en ella. Mira a tu alrededor, observa tu día a día. ¿Qué crees que sería diferente si realmente estuvieras iluminado? ¿Qué cambiaría de tu experiencia cotidiana? Muchos imaginan que ya no habría pensamientos molestos, que el cuerpo no sentiría dolor, que la tristeza no volvería a visitarte. Pero eso es una fantasía, no una comprensión espiritual. La verdadera enseñanza no es que el sufrimiento desaparezca, sino que cambia la manera en que nos relacionamos con él. Cambia la forma en que lo recibimos, en que lo sostenemos, en que dejamos de añadirle capas de juicio y resistencia. El Buda mismo tuvo que enfrentar dolor físico en su vejez. Tuvo dudas, tentaciones, frustraciones. ¿Eso le quitó su despertar? No, verá al contrario, lo hizo más cercano, más compasivo, más verdadero, porque la iluminación no es inmunidad, es intimidad con la experiencia tal como es, y lo que muchas veces llamamos estado perfecto no es más que un deseo de escapar, un anhelo de evitar lo incómodo, y eso, paradójicamente, es justo lo que nos impide despertar. La mente quiere un destino donde descansar para siempre, pero el despertar no es un lugar de descanso, es una forma de estar despierto incluso en el cansancio, incluso en la incertidumbre. Lo más paradójico de todo es que mientras más perseguimos ese estado idealizado, más lejos estamos de lo real, porque la búsqueda del estado perfecto parte de la idea de que este momento no es suficiente, de que tú, tal como eres ahora, no eres suficiente, y eso es exactamente lo contrario al corazón de la práctica. Los maestros zen suelen ser provocadores con sus alumnos, derriban una y otra vez sus ideas sobre lo que significa despertar. Algunos incluso gritan, golpean, contradicen las expectativas de sus discípulos, no por crueldad, sino para romper el apego al ideal, porque el ideal de iluminación muchas veces se convierte en una prisión disfrazada de cielo, una prisión en la que sentimos que no podemos fallar, que no podemos dudar, que tenemos que parecer siempre conscientes, siempre calmos, siempre espirituales. Y eso no es libertad, eso es rigidez, eso es ego disfrazado. La libertad verdadera está en poder ser completamente humano, en poder llorar sin sentir que retrocediste, en poder enojarte sin perderte en el juicio, en poder estar confundido y aún así presente. La iluminación real es silenciosa, no se anuncia, no se convierte en contenido para redes sociales, no busca reconocimiento, es como el agua, no presume su claridad, solo fluye. Y así como el agua, la conciencia clara no tiene forma fija, se adapta, cambia, permanece. En muchos textos budistas se dice que el Buda no enseñó un camino para ser especial, sino para ser libre. Y esa libertad no está al final del camino, sino en la forma en que caminamos. Puedes caminar con atención, puedes escuchar sin esperar respuestas, puedes sentarte contigo mismo sin querer cambiar nada. Entonces, ahí, justo ahí, hay un destello de verdad. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. Porque en realidad, el despertar no es un estado, es una disponibilidad, una forma de mirar, una sensibilidad que se abre paso en medio del caos. Es cuando dejas de intentar controlar todo
cuando te rindes a lo que es, no con resignación, sino con humildad. Y en esa humildad aparece algo que no puede explicarse, algo que no necesita validación, una paz que no depende de que todo esté bien, una comprensión que no necesita palabras, un sí profundo a la vida, incluso con sus contradicciones, y ese sí puede ser más poderoso que cualquier visión mística. Y si aún te preguntas cómo saber si alguien está iluminado, quizás esa no sea la pregunta más útil, porque en el fondo nadie puede verificar eso en otro. La iluminación no se ve, se encarna y muchas veces se manifiesta en gestos simples. Una mirada sin juicio, una escucha sincera, una respuesta pausada, no brilla como una aureola, no flota por encima del suelo, no habla en acertijos eternos, camina contigo, respira contigo, se ríe contigo y más importante aún, no se considera a sí misma especial. Por eso, todo intento de clasificar, medir o demostrar la iluminación es, desde la perspectiva zen, una distracción más. El verdadero despertar no pone distancia entre tú y el mundo, la borra, te devuelve a lo esencial, a lo inmediato, a lo que siempre estuvo ahí. Y eso es lo más hermoso y también lo más desafiante, que lo que buscamos no es una experiencia lejana, sino la experiencia de estar completamente presentes. Ahora, ¿puedes permitirte esa posibilidad? Entonces, ya estás en el camino y tal vez, sin darte cuenta, ya estás despertando. Muchas veces pensamos en el despertar como un momento único, extraordinario, como si algo espectacular tuviera que ocurrir para que se nos abriera la mente y el corazón. Esperamos fuegos artificiales, voces celestiales, una transformación instantánea que lo cambie todo. Pero, ¿y si el despertar fuera más simple? ¿Y si estuviera ocurriendo justo ahora? La verdad es que el despertar no siempre es dramático, no siempre es visible desde afuera. No necesariamente ocurre en lo alto de una montaña o en medio de una meditación profunda. A veces despertar es detenerse un segundo antes de responder con ira. A veces es escuchar con atención real a alguien que nos habla. A veces es darnos cuenta de que estamos perdidos en pensamientos y volver suavemente a la respiración. El despertar no siempre se anuncia, no siempre impresiona, pero transforma, porque no se trata de una experiencia pasajera, sino de una forma distinta de estar en el mundo. En las historias zen hay muchos relatos sobre maestros que tuvieron momentos de comprensión profunda al ver caer una taza, al escuchar una palabra, al observar una hoja movida por el viento. No fue el objeto lo importante, sino la disposición interna a ver lo que siempre había estado ahí. Y eso es clave. El despertar no nos da algo nuevo, nos permite ver lo que ya es con otros ojos. Lo ordinario se vuelve extraordinario cuando lo miramos sin las capas de juicio, de distracción, de interpretación. Por eso se dice que el verdadero despertar es ver la realidad tal como es, sin adornos, sin filtros, sin rechazo, y esa capacidad de ver está disponible en cada momento. Sin embargo, como seres humanos, solemos subestimar lo simple. Pensamos que si algo no nos sorprende, no es significativo. Pero en el camino espiritual, lo más profundo muchas veces llega en lo más pequeño, una mirada sincera, un silencio compartido, una lágrima que cae sin resistencia. Esos momentos también son despertar, y lo son porque nos revelan algo esencial, que no necesitamos cambiar nada para estar presentes, que el despertar no se trata de arreglar la vida, sino de habitarla con otra conciencia. Muchos creen que despertar es liberarse del sufrimiento, pero más bien es liberarse de la forma en que nos aferramos al sufrimiento, del modo en que lo convertimos en identidad. Cuando soltamos eso, incluso por un instante, hay luz, y esa luz no nos hace invencibles, nos hace honestos, nos hace humildes. Recuerdo un antiguo cuento zen de un monje que, al ser preguntado por su iluminación, simplemente respondió: cuando tengo hambre, como; cuando estoy cansado, duermo. Y aunque puede sonar simple, esa es una de las respuestas más profundas que se pueden dar, porque muestra un estar con lo que hay, un dejar de oponerse, una rendición al presente. Y es que vivir despiertos no significa no tener emociones, sino no perdernos en ellas. No significa no pensar, sino no ser arrastrados por cada pensamiento.
no significa vivir sin dolor, sino estar abiertos incluso en medio del dolor. Y eso, aunque no parezca glorioso desde fuera, es una forma muy poderosa de libertad. Una libertad sin espectáculo, sin aplausos, pero real. En el Zen se valora mucho lo cotidiano. No se busca huir del mundo, sino habitarlo con otra calidad de atención. Prepararte puede ser una práctica espiritual. Caminar sin rumbo, respirar, escuchar el sonido del viento, todo puede convertirse en una puerta a la hora. El despertar, entonces, no está reservado para los sabios ni para los místicos. Está disponible para todos, aquí, ahora, en medio de nuestra humanidad. Y esa es la verdadera revolución. Descubrir que no necesitas dejar de ser quien eres para despertar. Solo necesitas estar completamente con lo que eres. Los grandes maestros no siempre fueron personas extraordinarias. Muchos eran sencillos, incluso invisibles. Su profundidad no venía de una aura especial, sino de su capacidad de estar en silencio, estar en escucha, estar sin pretensión. Y desde ahí irradiaban algo que las palabras no pueden capturar. Esa es la luz real, la que no busca iluminar a otros, pero que inevitablemente lo hace por su presencia honesta. Cuando dejamos de buscar la gran experiencia y empezamos a valorar lo que está frente a nosotros, algo se abre, un espacio, una suavidad, un reconocimiento, y desde ahí empezamos a vivir de otra manera. Y es que no hay nada más radical que estar presente en lo simple, en lo que se da, sin adornos ni condiciones. Comer con conciencia, respirar sin distracción, sentir el dolor sin tener que arreglarlo, escuchar sin estar pensando en qué responder. Ese es el terreno donde florece el despertar, y no hay que esperar a estar en silencio absoluto o rodeado de naturaleza para encontrarlo. Aunque esos espacios ayudan, el verdadero desafío es despertar en medio del tráfico, en la rutina, en la conversación difícil. Ahí es donde se revela si la práctica realmente ha echado raíces. Un maestro zen dijo una vez: si no puedes encontrar el camino en tu cocina, no lo encontrarás en el templo. Y con eso nos recordaba que el camino no es un lugar ni un concepto, es una forma de estar. ¿Puedes lavar un plato con la misma atención que pondrías en un ritual sagrado? ¿Puedes abrazar a un ser querido como si fuera la última vez? ¿Puedes escuchar tu respiración como si fuera la primera? Eso es práctica, eso es presencia, eso es despertar. Y cada vez que haces eso, aunque sea por unos segundos, algo se reconfigura. Algo en ti deja de correr, deja de resistirse, deja de buscar. Y al dejar de buscar, encuentras. No algo nuevo, no una verdad secreta, sino esto que está aquí. Lo único que ha estado siempre. La vida, tu vida, este momento. Y entonces comprendes, no hay otra iluminación más que esta. La de estar con lo que hay, con el corazón abierto. Y eso ya es suficiente. Llegamos a uno de los puntos más desconcertantes del camino espiritual, la paradoja de buscar la iluminación. Porque, ¿cómo se puede alcanzar algo que, según muchas enseñanzas, ya está presente? ¿Cómo se puede buscar lo que no se puede encontrar con esfuerzo? Aquí entra uno de los principios más profundos del budismo zen. No hay nadie que se ilumine. No hay un yo que despierte. No hay un ego que logre llegar a la cima del espíritu. Y sin embargo, buscamos técnicas, libros, retiros, palabras que nos revelen lo que sentimos que nos falta. Queremos despertar, pero cuanto más lo buscamos como un logro personal, más lejos parece estar. Es como tratar de ver nuestros propios ojos sin un espejo. Están ahí, son lo más íntimo, pero no los puedes ver directamente. Lo mismo pasa con la naturaleza despierta. Está aquí, es lo que somos, pero no la podemos poseer. La búsqueda espiritual, aunque noble, muchas veces se convierte en una trampa más del ego. Un nuevo disfraz, un nuevo deseo de validación. Y aquí aparece la paradoja. Buscar la iluminación con expectativas nos aleja de ella, porque la expectativa genera tensión, idealización, comparación. Nos hace pensar que estamos en un punto A y que tenemos que llegar a un punto B. Pero en el Zen, el punto B no existe. Solo hay este momento. Este momento, tal como es el único lugar donde algo verdadero puede ocurrir. Y si te das cuenta, casi todo lo que nos impulsa a buscar iluminación está basado en la sensación de carencia.
en creer que no somos suficientes, que algo falta, que hay un defecto fundamental que debe corregirse. Pero, ¿y si esa creencia fuera precisamente lo que nos separa del despertar? Hay un dicho zen que afirma: si lo buscas, lo pierdes; si lo sueltas, se revela. Esa es la esencia de esta paradoja, porque no se trata de no tener intención, se trata de que esa intención no se base en el rechazo al presente. Buscar la iluminación desde el rechazo a tu humanidad, a tus emociones, a tu cuerpo, es como intentar construir una casa sobre una negación. No hay base sólida ahí. En cambio, cuando la búsqueda se convierte en apertura, en disposición, en entrega, entonces deja de ser una persecución, se convierte en un camino, y en ese camino ya no se trata de llegar, sino de estar con lo que hay sin querer empujarlo ni mejorarlo, estar contigo mismo, incluso en medio del ruido, del dolor, del cansancio, y poco a poco ese estar empieza a suavizar algo adentro, dejas de buscar resultados, dejas de medir tu avance, dejas de preguntarte si estás más despierto que ayer, y en ese soltar aparece algo silencioso, una sensación de espacio, una comprensión que no necesita palabras, un descanso que no depende de las condiciones externas. Eso en sí mismo ya es iluminación, no una iluminación espectacular, no una experiencia para contar, sino una luz que simplemente está, como el sol detrás de las nubes, siempre presente. En muchas escuelas del budismo se habla de la práctica sin meta, no porque no haya dirección, sino porque cuando la meta se vuelve una obsesión, perdemos el contacto con el presente. Y lo curioso es que muchas veces el mayor cambio ocurre cuando dejamos de intentar cambiar, cuando ya no hay intención de iluminarse, cuando ya no hay esfuerzo por alcanzar un estado distinto. Algo se relaja. Esa relajación es sagrada. Es como volver a casa, no a un lugar nuevo, sino al lugar de siempre, pero con nuevos ojos. Muchos practicantes se frustran porque meditan durante años y sienten que no avanzan. Pero, ¿qué significa avanzar? ¿No será esa idea de avance otra forma de escapar del presente? La paradoja es que cuanto más buscamos iluminarnos, más reforzamos al buscador, y el buscador es precisamente lo que debe soltarse, porque no es que tú te ilumines, es que al dejar de aferrarte a la idea de yo, la luz natural de la conciencia se vuelve evidente, y ahí es donde muchas tradiciones coinciden. No hay nadie que se ilumine, solo hay conciencia reconociéndose a sí misma. Esa conciencia no tiene nombre, no tiene forma, no tiene logro, solo está. Y eso es lo más difícil de aceptar para el ego, que quiere resultados, títulos, medallas. Quiere decir, yo desperté. Quiere ser admirado, validado, respetado. Pero el despertar verdadero no hace ruido, no busca aprobación, no necesita nada. Y eso es precisamente lo que hace que muchas veces pase desapercibido, porque no se anuncia, no se siente como un gran evento, a veces se manifiesta como una calma inesperada, un silencio que no se impone, pero que te envuelve. A veces es tan simple como darte cuenta de que no necesitas hacer nada para estar completo. La paradoja de buscar la iluminación es también una invitación a soltar el control, a dejar de pretender que sabes hacia dónde vas, a entregarte a la experiencia del no saber, porque en el fondo todo intento de alcanzar nos aleja de la hora, y todo momento de presencia nos reconcilia con lo que somos. Uno de los maestros zen más reconocidos, Dogen, escribió: buscar el camino del Buda es encontrarse con uno mismo. Al encontrarse con uno mismo, uno se olvida de uno mismo. Al olvidarse de uno mismo, uno es despertado por todas las cosas. En ese olvido del yo, no hay pérdida, hay libertad, porque cuando ya no hay nadie que intente alcanzar la iluminación, solo queda la vida tal como es. Y esa vida, sin adornos, sin exigencias, sin metas, es el despertar mismo. Por eso, esta sección no busca darte un método, solo una pregunta. ¿Puedes soltar por un momento la necesidad de cambiar? ¿Puedes simplemente estar? Si la respuesta es sí, aunque sea por un instante, entonces la paradoja se disuelve. Y en ese instante, la luz que buscabas ya está brillando. Llegamos al final de este viaje, y quizás lo más importante que podamos decir sobre la iluminación es que no se trata de llegar a ninguna parte,
no es un destino lejano ni una cima inalcanzable, es un regreso a lo más simple, a lo más humano, a lo que siempre estuvo aquí. Durante todo este video hemos recorrido mitos, paradojas, preguntas difíciles, hemos tocado ideas que desafían nuestras creencias más profundas, pero en el fondo todo apunta a una sola cosa: la posibilidad de estar presentes. Ese es el corazón del despertar. No se trata de tener experiencias místicas, ni de parecer sabios, ni de acumular años de meditación. Se trata de vivir con autenticidad, con presencia, con compasión. Se trata de volver a mirar lo cotidiano con nuevos ojos, de descubrir que no necesitamos escapar, ni ser mejores, ni alcanzar un estado especial, porque ya somos lo que buscamos, y esa verdad, aunque simple, puede cambiarlo todo. La iluminación no está reservada para unos pocos, no está escondida en lo alto de las montañas, ni en las cuevas del Himalaya. Está aquí, en ti, en tu respiración, en tu silencio, en tu capacidad de abrirte a este momento sin juicio. Así que, si alguna vez te sientes perdido, confundido, frustrado con tu camino espiritual, recuerda esto: no tienes que ir a ningún lugar, solo tienes que volver a ti. Volver a ti no significa encerrarte ni alejarte del mundo, significa abrirte, abrirte a sentir, a equivocarte, a estar presente sin máscaras. Y eso requiere coraje, porque es más fácil proyectar un ideal que aceptar lo imperfecto. Es más fácil imaginar un futuro glorioso que sostener lo que sentimos ahora. Pero lo real, lo verdaderamente real, solo puede encontrarse aquí, en tu cuerpo, en tu respiración, en la manera en que caminas, hablas, escuchas. Esa es la práctica, y no tiene fin, porque el despertar no es una meta que se alcanza y se conserva para siempre. Es una relación, una forma de estar en el mundo, a veces clara, a veces confusa, a veces luminosa, a veces oscura, y todo eso está bien. Todo eso también es parte del camino. A veces sentirás que comprendes algo profundo, otras veces que no sabes nada. A veces te sentirás en paz, otras en conflicto, pero lo que realmente importa no es el contenido de la experiencia, es tu disposición a estar con ella, a no huir, a no distraerte, a no disfrazarla, y eso es lo más transformador, que no necesitas cambiar la experiencia, solo necesitas estar con ella, y tal vez con el tiempo descubras que eso que llamabas iluminación no era más que el permiso de ser tú mismo plenamente, sin condiciones. Ese permiso es un acto de amor, de respeto, de libertad. Cuando dejas de intentar parecer espiritual y simplemente vives con honestidad, el camino se vuelve más liviano, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejas de cargar con la presión de tener que ser alguien más. Y en ese espacio florece lo real. Lo real no necesita ser perfecto, solo necesita ser vivido. Por eso, la iluminación no es una luz que te separa de los demás, es una mirada que te reconecta con todo, con el dolor del otro, con la risa compartida, con la vulnerabilidad que nos hace humanos. Quizás el mayor signo de despertar no es la serenidad constante, sino la compasión, la capacidad de abrir el corazón incluso cuando duele, de tender una mano incluso cuando estás cansado, de decir sí a la vida incluso cuando no entiendes nada, y eso está al alcance de todos. Si algo te llevas de este video, que sea esto: no busques la iluminación como una meta, vive cada instante como si ya estuvieras despierto, porque en cierto modo lo estás. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por tu escucha profunda. Si este video te tocó de alguna manera, compártelo, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios qué sentiste. Hasta pronto, y recuerda, ya estás en casa.